Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen en una semana que ya preveíamos bastante movidita y la verdad no ha defraudado. Después, como siempre, vamos a ver niveles técnicos en los gráficos, pero antes de nada vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias macro más destacadas. Empezando por la reunión de la Fed, hemos tenido una subida de tipos de interés situándolos en un 4,75%. Es la octava subida consecutiva de tipos, aunque en esta ocasión es de solo 25 puntos básicos, tal como se esperaba. Además, también se anunció más subidas para llegar a un nivel suficientemente restrictivo, para que la inflación tienda a ese 2% que es el objetivo de la Reserva Federal. Para ello tendrá que fijar tipos por encima del 5%, previsiblemente con dos subidas adicionales. Continuarán además reduciendo el balance y, como vemos, el discurso está un poco en la línea de lo esperado. La semana pasada en el video resumen decíamos que lo más probable eran 25 puntos básicos de subida y que Powell no se desmarcase mucho de lo que había dicho anteriormente, y eso fue lo que ha sucedido. Una de sus justificaciones es que el nivel de desempleo se sitúa en las tasas más bajas de los últimos 50 años, con un crecimiento de salarios todavía elevado. Ahora, como ya dijo en anteriores ocasiones, no va a ser llegar a ese nivel de tipo suficientemente restrictivo y a partir de ahí empezar a bajarlo en siguientes reuniones. De hecho, comentó que necesitarían mantener tipos reales positivos durante el tiempo necesario para ver totalmente controlada la inflación. ¿Qué significa tipos reales positivos? Tipos reales positivos significa que el tipo de interés se sitúe por encima de los niveles de inflación. Por el lado de Europa, el miércoles conocimos el dato de inflación interanual de enero, que se situó en un 8,5%, un dato positivo ya que se esperaba una tasa del 9%. Además, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos ni energía, se mantuvo constante en un 5,2%. Este dato en principio no fue mala noticia ya que se esperaba subidas de 2 décimas. En este escenario, el Banco Central Europeo reaccionó con una subida de tipos de 50 puntos básicos, situándola en un 3%. Obviamente, a pesar del buen dato de inflación, los niveles todavía son muy elevados. Y de hecho para marzo ya anunció una subida de otros 50 puntos básicos. Esto en realidad pues no parece demasiado coherente con lo que comentaba Lagarde, y es que anteriormente decía que iba a ir reunión a reunión tomando decisiones según los datos que fueran surgiendo. Sin embargo, ahora ya de primeras te está subiendo 50 puntos básicos. Además, también anunció reducción de 15.000 millones al mes desde inicios de marzo hasta finales del mes de junio. Llegado ahí, valorarán el ritmo de reducción de la cartera de julio en adelante. Por otro lado, para completar un poco los datos macro, comentar que en Gran Bretaña también hubo subidas de tipos durante esta semana, pasando de un 3,5 a un 4%. Ahora sí, vamos a ver ya niveles técnicos en los gráficos, pero antes, 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el Nasdaq 100, donde ya la semana pasada decíamos que había mejorado tras la superación de la directriz bajista principal dibujada en color rojo y donde marcamos una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada. Bien, pues esta semana ha dado una nueva señal de fortaleza tras superar esta zona sombreada y a partir de ahí se explica este último gran rebote. De momento el rebote ha llegado a una zona pivote importante, esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era aquí soporte y aquí resistencia, y ahora de momento ha frenado el precio. Tras estas últimas subidas, el Nasdaq prácticamente lleva un 15% de rentabilidad desde inicios del año, es el índice de los que vemos habitualmente en el canal que más se ha revalorizado, y aquí la única pena es que en esta corrección no hayamos llegado al nivel de mínimos anterior, porque si hubiese profundizado un poquito más la caída ya estaríamos hablando de una figura de doble suelo. Para mí no lo es. En todo caso, ha dado una nueva señal de mejoría esta semana tras la comentada superación de esta zona sombreada. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta para esta semana? Bueno, si se produce un retroceso, yo estaría pendiente como posible zona de soporte la antigua zona de resistencia comentada, en el entorno de los 12.110 aproximadamente. En caso de perder esta zona, ya la siguiente sería la de la media de 200 sesiones, que parece que ya se quiere girar al alza. En cuanto a resistencias, zona de los 13.000 euros y después ya muy importantes niveles de 13.729. El último máximo relativo de largo plazo. Superarlo sería muy positivo para la tendencia de fondo. Si nos vamos al SP500, también habíamos comentado la semana pasada que había mejorado tras la superación de la directriz bajista principal y esta semana además ha superado la otra zona de resistencia que marcamos, la zona de los 4.104.
Por tanto, otra nueva señal positiva en el SP. Incluso aquí podríamos marcar un segundo impulso alcista hacia niveles de 4.372, aunque por el camino tiene la importante zona de resistencia del último máximo relativo de largo plazo, de la zona de los 4.327. Primera zona de soporte los 4.018 y la zona de la media de 200 sesiones que también se está girando al alza. Si nos vamos al Dow Jones, bueno, pues está últimamente un poquito más tímido que los otros índices americanos, y es que a pesar de haber superado la primera zona de resistencia de esta directriz azul, de momento ha frenado la subida en el siguiente nivel de control, en la zona de los 34.295. Recordamos que todavía tiene activado objetivo por divergencia bajista hacia niveles de 32.218. Este objetivo solo se anula en caso de superar niveles de 34.710. Si nos vamos al Russell 2000, vemos que también superó la zona de resistencia que marcamos, la zona de los 1.913 puntos, y a partir de ahí nuevas subidas fuertes en el Russell 2000, al que solo le quedaría superar este máximo, la zona de los 2.033-2.034 puntos, para activar una gran figura alcista. En caso de superar esta zona, recordamos que estaría activando una gran figura de suelo, cuyo objetivo sería la zona de los 2.414 puntos aproximadamente. Esto por el lado de resistencias. Por el lado de soportes, en caso de venir correcciones, yo estaría pendiente de la zona de los 1.913, la zona que antes era resistencia, y después ya de la media de 200 sesiones que ya se está girando al alza. Nos vamos ahora a ver la situación de Europa. Vamos a empezar por el DAX, donde tenemos que seguir ampliando el posible primer impulso alcista. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que durante esta semana desarrolló un triángulo simétrico que acabó rompiendo al alza y cumpliendo finalmente el objetivo alcista, y aquí podríamos marcar una primera zona de soporte de muy corto plazo en el entorno de los 15.349, una zona donde ya se frenó el precio en varias ocasiones. Volviendo al gráfico diario, la primera zona de soporte importante a valorar, ya de más largo plazo, sería la zona sombreada en el entorno entre los 14.850 y 15.015 puntos. De continuar con las subidas, tiene una zona de resistencia muy importante en niveles de 16.300 puntos. Nos vamos al Eurostoxx, donde también hay que seguir ampliando este posible primer impulso. Las subidas han sido muy importantes desde que en mínimos activó una figura de doble suelo, y de momento no hay ninguna señal negativa. Eso sí, ha sido una subida bastante vertical y ya estamos cerca de la zona de máximos históricos, en el entorno de los 4.425. Esta es una zona de resistencia muy importante. En cuanto a soportes, la primera zona realmente importante en el medio plazo estaría en este entorno de los 4.016, una zona que ya funcionó anteriormente tanto de soporte como de resistencia. Nos vamos a ver la situación del IBEX, índice español, que esta semana ha dado una nueva señal positiva tras la superación de esta gran importante resistencia, la directriz bajista principal que venía funcionando desde el año 2008. Vamos a seguir ampliando también este posible primer impulso, y ahora mismo estaríamos cerca de la siguiente zona de resistencia, zona de los 9.314. Primera zona de soporte importante en el medio plazo en el entorno de los 8.547. Si nos vamos al FTSE índice inglés, esta semana habría cerrado en el importante entorno de la resistencia de máximos históricos, niveles entre 7.900 y 7.905 puntos. En caso de superar esta zona, entraría en subida libre. Primer nivel de soporte de corto plazo en la zona de los 7.711 puntos. Nos vamos al índice francés CAC 40, que también continúa en fase de rebote y que ya se encuentra cerca de una zona de resistencia importante, zona de máximos históricos. Estaríamos hablando de niveles de 7.381 puntos aproximadamente. Si nos vamos al índice italiano, también esta semana ha continuado su proceso de rebote, y la siguiente zona de resistencia importante sería este entorno de máximos, en el entorno de los 28.230 puntos. Por tanto, vemos que los índices europeos están bastante fuertes, pero en general las subidas han sido bastante verticales y ya se encuentran lejos de soportes. Si nos vamos al VIX, al índice de volatilidad del SP500, aquí marcamos una zona muy importante de resistencia a vigilar. Esta directriz bajista principal dibujada en color rojo, una directriz que ya frenó las subidas de volatilidad en varias ocasiones. En caso de superar esta zona, podríamos ver repuntes de la volatilidad y por tanto quizás una consolidación en renta variable. Si continúan las caídas en el VIX, la siguiente zona de soporte a controlar sería el entorno de los 15. En el capítulo de acciones vamos a empezar por la acción que sin duda ha sido protagonista durante esta semana, Meta, una compañía que recientemente ya la habíamos analizado en el canal. Desde zona de sobreventa había tenido un fuerte rebote,
rebote dejando varios huecos alcistas por el camino, y lo último que decíamos era que tenía zona de resistencia en el entorno de los 154,75. Ya el siguiente escalón estaba en la zona de los $185,25. Bueno, pues esta semana ha presentado resultados y tras la presentación de resultados se ha disparado más de un 20%, saltando de este escalón ya directamente al siguiente. Ahora ha dejado las dos últimas velas con sombra superior alargada, por lo que tenemos resistencia en el entorno de los $197,26. Si nos vamos a un gráfico horario podríamos ver la primera zona de soporte en el entorno de los 182,96. Después obviamente sería soporte este gran hueco alcista. Ya estamos en zona de sobrecompra con el RSI en 83, desde mínimos ha subido más de un 100%, está el movimiento bastante extendido y si bien obviamente puede seguir subiendo, comprar estos niveles no encaja dentro de mi filosofía. Nos vamos a la siguiente acción, Nike, donde aquí marcamos una primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada azul en el entorno de los 117,28. En este entorno vinieron caídas, fue una pena que no se mantuviese un poquito más aquí el movimiento para formar un hombro cabeza hombro invertido, pero en todo caso la superación de esta resistencia fue una señal bastante positiva. Continúa en proceso de rebote y mientras no pierda estos mínimos en el entorno de los 117,50 no daría una primera señal negativa de corto plazo. El siguiente nivel de resistencia a vigilar sería esta antigua zona en el entorno de los 138,50. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Brown & Brown, que en los últimos años ha tenido un movimiento bastante fuerte, impulsivo, y ahora lo que parece que está haciendo es un movimiento consolidativo de la tendencia alcista anterior. Primera zona de resistencia, la directriz bajista principal, primera zona de soporte, esta directriz que viene uniendo mínimos. En caso de perder la directriz que viene uniendo mínimos, ya la siguiente zona relevante a considerar sería esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 47,93 aproximadamente. Después ya estaría como soporte la directriz azul que viene uniendo mínimos desde el año 2016. La superación de la directriz bajista principal sería la primera señal positiva, después la siguiente resistencia la tendría en los 68,13 y por último la zona de máximos históricos en el entorno de los 73,77. Nos vamos a ver ahora la situación de Alibaba, que ha tenido un rebote fuerte desde una zona bastante importante de soporte, zona de mínimos del año 2015, y ahora tiene como siguiente zona de resistencia a superar niveles de 126,20. Superar esta zona sería muy positivo para medio largo plazo. Como posibles zonas de soporte yo vigilaría la zona de la media de 200 sesiones que parece que ya se está girando al alza, además de niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos a la siguiente acción, Beyond Bit, que en el largo plazo el gráfico mete bastante miedo, marcó máximos en el entorno de los 240 y ahora mismo está cotizando a niveles de 19, por tanto caídas muy duras. Si ampliamos el zoom podemos ver niveles técnicos a corto plazo, vemos que mejoró tras la superación de los 16,88 y a partir de ahí vino un rebote a la antigua zona de soporte. Desde aquí el precio ha retrocedido, por lo que la zona de los 21,56 supone el primer obstáculo en el camino. Ahora bien, a pesar de este rebote, la media de 200 sesiones sigue en fase descendente, tiene aquí esta zona de resistencia importante y el gráfico de largo plazo, como vimos, mete bastante miedo. Yo le exigiría bastante más para meterme en este tipo de compañías. Nos vamos ahora a ver una acción canadiense que me habéis pedido, Ero Cooper, que está en proceso de rebote realizando máximos y mínimos crecientes. Además, últimamente superó esta zona sombreada amarilla, una zona de resistencia importante. Tiene como primera zona de soporte estos últimos mínimos de corto plazo en el entorno de los 20,41. En caso de perder esta zona, quizás pudiéramos ver una corrección de esta subida hasta esta otra zona en el entorno de los $18 canadienses. Después tendríamos como soporte la zona de la media y esta directriz que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia en el entorno de los 22,50. Nos vamos ya a ver acciones europeas. Vamos a empezar por Lotus Bakeries, que en el largo plazo tiene muy buen aspecto técnico, tiene el último mínimo relevante de largo plazo en esta zona sombreada, una zona que antes era resistencia y aquí ya funciona de soporte. Estaríamos hablando de niveles de 4.430. Mientras no pierda este nivel, la tendencia alcista de medio largo plazo no se verá comprometida. Ahora en el corto plazo estaría una zona de posible soporte, esta zona de antiguos máximos, y además por ahí prácticamente pasaría la media de 200. Después ya la siguiente zona estaría en niveles de 5.050. Por el lado de resistencias, únicamente tendríamos la zona de máximos históricos en el entorno de los 6.640. Nos vamos a ver ahora una acción que ha mejorado esta semana y es que habría activado objetivo por este rectángulo hacia niveles de 700,95 euros. Estaríamos hablando de Kering, una compañía que ya habíamos analizado y que proponía vigilar en el especial acciones para el año 2023. Pues bien, acaba de activar el objetivo, ahora estaría en una primera zona de resistencia, esta zona sombreada azul, pero mientras no pierda la zona de mínimos de los 429,80, correcciones aparte, lo más probable es que vaya a cumplir este objetivo. Ahora bien,
Está en un sector que me gusta, aunque no es de mis acciones favoritas del sector. Ya lo dije en vídeos anteriores, mi acción favorita es Louis Vuitton, también me gusta Hermès, pero tras las últimas subidas ya están bastante extendidas. Nos vamos a ver ahora la situación de L'Oréal, que también ha activado objetivo alcista recientemente por este rectángulo hacia niveles de 442 euros. Esta es otra compañía que proponía vigilar en el especial oportunidades y que recientemente ha activado objetivo. Por el camino tendría zona de resistencia máximos históricos en el entorno de los 427,35 euros. Primer nivel de soporte el entorno de los 364,10, una zona que antes era resistencia y donde el jueves dejó una vela con sombra inferior alargada. En caso de perder estos niveles, ya la siguiente zona estaría en la media de 200 sesiones y en los 329,85 euros. Nos vamos a ver la siguiente acción, que sería Bechle, una acción que descubrí recientemente cuando realicé un screener de acciones en el canal y donde te proponía vigilar una posible estructura de doble suelo. Superó este máximo y recientemente habría activado objetivo hacia la zona de los 43,95 aproximadamente. Este último rebote viene desde una zona de soporte importante, la directriz azul que viene uniendo mínimos. Primera zona de soporte este hueco alcista, después la zona de la media y por último niveles de 32,49. Mientras no pierda los 32,49 seguirá activado el objetivo por doble suelo. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Piaggio, ticker PIA, que ahora mismo tendría activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 4,11. Ahora bien, ya hace tiempo que mejoró el aspecto técnico, mejoró tras la superación de esta zona sombreada amarilla y el impulso ha sido muy vertical. Entrar a estos niveles lo considero bastante suicida porque no tenemos un stop loss donde podamos situar una salida de la estrategia en caso de que nos salga mal. Tiene primera zona de soporte, el entorno de los 2,81 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a otra acción que me habéis pedido, Delivery Hero, que se encuentra rebotando desde zona de mínimos, desde la zona de los 24,16. Tiene como primera zona de soporte la zona de la media y la directriz que une mínimos. Si trazamos una paralela a esta directriz azul, podríamos empezar a vigilar un posible canal ascendente. Primera zona de resistencia importante, el 61,8% de esta última caída. Estaríamos hablando de niveles de 65 euros. Otra acción que me habéis pedido y que ya hace tiempo hemos analizado en el canal sería Hostwerke. La habíamos analizado porque tenía objetivo por doble y triple suelo activado, después activó también objetivo por este cuádruple suelo, pero estos objetivos ya estarían cumplidos. No tendría ahora mismo ya ninguna estructura pendiente. Ahora bien, en caso de superar los 57,70 activaría un segundo gran impulso alcista. Primera zona de soporte la zona de los 50 euros, después la zona de la media y ya muy importantes pero también muy alejados los 34,05. Contestando a la pregunta de Pedro, entrar ahora mismo a niveles actuales no lo considero excesivamente interesante, pero bueno, depende del plan de cada uno. Nos vamos a la siguiente acción, esta es ya española, Neynor, que se encuentra luchando contra la media de 200 sesiones y contra esta zona de resistencia importante, la zona sombreada amarilla. La vela del viernes es positiva, veremos si aprovecha para dejar atrás la zona de la media y esta importante zona sombreada amarilla. Tiene primera zona de resistencia, si trazamos aquí una directriz, el viernes prácticamente habríamos cerrado la zona de la directriz. Después ya la siguiente zona a vigilar sería el entorno de los 10,14. Por último, niveles de 11,54. Primera zona de soporte, zona de 9 euros. Nos vamos a ver la situación de otra española, Grenergy, ticker GRE, que últimamente se encuentra consolidando tras la aparición de una especie de doble techo. Está desarrollando un movimiento lateral ligeramente descendente. Últimamente ha rebotado desde la directriz alcista principal, desde esta doble directriz azul, y el rebote ha llegado a la primera zona de resistencia importante, a la directriz que viene uniendo máximos, esta directriz roja. En caso de superar la directriz roja, yo creo que podríamos ver una extensión del precio quizás para buscar esta otra directriz azul que viene uniendo máximos. Por el contrario, en caso de perder la directriz alcista y en caso de perder los 25,88, podríamos ver más retrocesos hacia la zona de los 22 euros y hacia la zona de esta otra directriz azul. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, en este caso gráfico semanal, y es que la vela que nos ha dejado marca resistencia en el entorno de los 1,1035. Yo creo que lo más probable es que durante esta semana veamos correcciones, quizás a esta zona antigua pivote, en el entorno de los 1,0715. Aquí esta zona se podría vigilar para nuevas señales alcistas. Además, si marcamos esta directriz y trazamos una paralela, prácticamente nos saldría un canal ascendente. Respecto al oro, hemos tenido fuertes caídas esta semana tras perder la primera zona de soporte de corto plazo en los 1917 y tras estas caídas hemos llegado a la siguiente zona de control, una zona que antes funcionó tanto de resistencia como aquí de soporte, como aquí de nuevo de resistencia. En caso de perder esta zona, ya la siguiente zona de control estaría en niveles de 1826. También podríamos estar atentos a niveles Fibonacci de esta última gran
gran subida. Una zona importante a vigilar sería la zona de la media de 200 sesiones, que ya estaría en fase ascendente. Estaríamos hablando de niveles de 1800. Respecto a la plata, también ha dado señales negativas esta semana, retrocediendo desde la zona de resistencia importante que marcamos, esta doble directriz que viene uniendo máximos. Tras perder este mínimo, acaba de activar objetivo por doble techo, por lo que ahora lo más probable sería ver más retrocesos del precio, quizás para testear esta antigua zona de resistencia en el entorno de los 21. Primera zona de soporte los 22,19 y después la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Zona de resistencia importante, los máximos del doble techo en el entorno de los 24,76. En el petróleo Brent esta semana activó figura de doble techo. Aquí tenemos el gráfico donde vemos que tras perder el nivel de 85,45, el precio se giró a la baja realizando máximos y mínimos decrecientes. Tiene primera zona de resistencia esta directriz azul que viene uniendo máximos, la zona de la media y los 85,45. Primera zona de soporte los 77,44. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.